Le agradezco mucho al director de TEC de Monterrey, de Campus Ciudad Juárez, de una valiente ciudad. Muchas gracias por la invitación. Igualmente a Omar Saucedo. Y ni modo que no me refiera a las mujeres, justamente en esta plática. Muchas gracias a la licenciada Sandra Ontiveros Herrera, directora de Educación Continua y Consultoría Empresarial. Muchísimas gracias, Sandra. Y muchas gracias a la licenciada Leonor Núñez Vargas, coordinadora de proyectos especiales. Y por lo visto muy aplaudida también aquí, ¿verdad? Yo le doy las gracias a cada uno de ustedes. Quiero darle las gracias a Jorge, que se me perdió por ahí, que me mandó un mail, no sé dónde. Ah, ya está Jorge. Me mandó un correo electrónico que él creyó que no iba a recibir, pero sí lo recibí, y me invitaba precisamente a este momento. Yo quiero decirles que lo que llega de Juárez no puedo verlo más que con atención, porque para mí siempre ha sido una ciudad querida desde hace mucho tiempo, no solo en estos 6 años, sino por lo que significa en la historia del país, en la historia económica del país, en la historia económica de Chihuahua, lo que significa también en la vida democrática de nuestro país, que no podemos olvidar, por lo que significa de fuerza en todos los órdenes, sí, en la parte política, en la parte económica, por lo que se vio en el trabajo, en el esfuerzo, en el reclamo de muchas mamás de mujeres asesinadas en Juárez. Y el esfuerzo también de una comunidad que, sin dejar a un lado ese tema, también hablaban de la fuerza que tenía Juárez para emprender, para generar desarrollo, para que éste fuera productivo. Por eso Juárez siempre me ha llamado la atención. Y cuando hace unos años que Felipe empezó la presidencia de la República, tuve contacto con algunos juarenses para hablar sobre esta ciudad, que ya se veía desde hace tiempo difícil, de mucha adversidad. Y ahorita vengo del campus del CBT 128, en el que, fui a un partido de fútbol americano y invariablemente o inevitablemente pues recuerdo todo el tema de Villas de Salvarcar, que algunas de ustedes también estuvieron conmigo también para ver cómo podíamos ayudar. Y eso detonó muchísimas cosas. Una de las mamás víctimas, que su hijo jugaba en una posición de fútbol americano que era de guard o de tackle, porque hacía de todo. Y le dije a la señora, va a ver que su hijo va a abrir un hueco por donde pasemos mucha gente. Y esa tragedia tan fuerte de chavos, de jóvenes que fueron asesinados por criminales, abrió de verdad hasta un modelo de intervención en una comunidad, en donde entró el gobierno federal inmediatamente, se hizo equipo con los otros niveles de gobierno, se hicieron mesas de trabajo, pero sobre todo ustedes, los juarenses, sacaron adelante a Juárez. Y eso nos recuerda la fuerza que hay aquí en Juárez, la fuerza que hay en las mujeres, en los hombres, en las familias y en los jóvenes, que son los más. Y siempre hablar de Juárez para mí es muy emocionante y muy importante, porque Ciudad Juárez nos marcó, a Felipe y a mí, no solo lo que antes lo queríamos por muchas razones, por las muchas veces que venimos aquí a hacer campaña, sino también por lo que significó en estos años una ciudad como esta y lo que vimos de trabajo comunitario.
una ciudad tan de frontera, tan moderna, tan cerca de desarrollos y de pronto hacer equipo y sacarla adelante. Así es que para mí son un ejemplo a seguir de comunidad, de esfuerzo y todo lo que se hizo después. Sé que estoy hablando también ante jóvenes que han tenido una enorme oportunidad, como estar aquí en el Tecnológico Monterrey, que es una enorme oportunidad. No lo digo para que se sientan mal, sino para que la aprovechen completamente. No lo digo para que se sientan poca cosa, sino precisamente para que sientan que ahí hay mucha responsabilidad para devolverle a Juárez la oportunidad que les dio. Y les deseo que además el que sea empresario sea un gran empresario y logre tener sanamente mucho dinero y logre producir y logre generar empresas y las haga con responsabilidad social y genere el empleo que siempre se necesita. Lo digo para quien decide ser abogado, que siempre luche por la justicia, para quien decide ser ingeniero o médico, pues trabaje precisamente en favor de los demás. Me gusta además mucho el título. Lo que voy a hacer es, primero, déjenme platicarles nada más algunas cosas que me parecen importantes que tenemos que hablar del tema de mujeres, que es sobre todo esta invitación porque está vinculada a un diplomado de liderazgo de las mujeres, que yo creo que es un tema no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Y luego tratar otros temas que yo creo que han abierto los espacios, precisamente el tema de mujeres. Decía Octavio Paz que en el siglo XX habían iniciado dos movimientos fundamentales en el mundo. Uno era el de los jóvenes en el 68 y otro el de las mujeres en 95. Una conferencia que fue en China, de Beijing, por marcar una fecha, pero que venía trabajándose desde antes. Después de yo hablar de ello, pues si quieren abrimos, si me conceden el tiempo, ustedes, a preguntas y respuestas. Y el tema de las mujeres es uno de los movimientos más importantes que inician en el siglo pasado, pero que sí tienen precisamente pues resultados y esfuerzos más claros ya en este siglo. Déjenme nada más decirles algunas cosas que pasan en algunos temas. Yo los que veo de primer semestre o de preparatoria, algunos profesionales, bueno, los veo muy chicos, pero toda la generación más grandecita, que es como de mi edad, nos enseñaron a escribir en libros de texto que decían: mamá amasa la masa, papá lee el periódico. Y entonces de pronto creíamos que mamá tenía que amasar la masa y papá leer el periódico, y que el papá no podía amasar la masa y que la mamá no podía leer el periódico. Y así fue como fuimos escribiendo. Y esa era nuestra caligrafía. Y los libros de texto tenían siempre un papá con su portafolio y una mamá en la cocina. Las que nunca fuimos hábiles para la cocina, realmente nos asustábamos. Y sin querer se fueron haciendo los roles y los dábamos por sentado. Es que le costaba mucho trabajo a las mujeres, pregúntenle a sus abuelas, decir: quiero estudiar la secundaria, o quiero estudiar la preparatoria, o quiero hacer una carrera. Costaba mucho trabajo, y muchas mujeres, muchas de sus abuelas, jóvenes, muchas de sus abuelas abrieron los espacios para que otras mujeres sin problema ni siquiera tuvieran que levantar la mano, sino que se supiera claramente que había que estudiar después de la secundaria, la preparatoria, después la universidad o la tecnológica. Y así fuimos caminando como país. Desde luego el mundo también, pero vamos a pensar en México. Y eso va enraizándose culturalmente, y esa es una barrera que todos tenemos que romper
en cualquier momento, en todos los órdenes, es decir, en la cultura hubo la discriminación, en los empleos, en la productividad económica, en el desarrollo político. No es exactamente culpa de nadie, sino que está arraigada la cultura que discrimina y que decide qué es para otros, qué es para unos y qué es para otros. Pero México fue avanzando y afortunadamente ya tenemos otras cosas. Tenemos desde talleres en las propias materias, en las propias Secretarías de Educación Pública, la Secretaría de los distintos niveles sobre género, de cómo incluir, cómo no discriminar. Había una enorme brecha entre las niñas que estudiaban y los niños que estudiaban, porque en esa cultura que nos decían qué había que hacer, quién le tocaba qué, a las niñas en quinto, sexto de prepa, cuando bien les iba, las regresaban a ayudar a la casa. No importaba, y no es guayabazo, pero no importaba que fueran mejores estudiantes ellas que ellos. Los regresaban a la casa a ellas y se quedaban ellos. Y cargaron además con un tema todos. La mujer tenía que estar en la cocina y el hombre tenía que proveer. Y si no lo hacía, entonces no servía. Y eso hizo mucho daño y es lo que culturalmente nos cuesta más trabajo de romper para que haya más espacios. Y se requieren muchos esfuerzos. Uno de ellos es este diplomado, otro de ellos es el propio ciclo de conferencia que están haciendo, porque hay que estar constantemente diciendo, aquí vamos todos parejos y eso nos conviene a todos. Es que hay una parte muy grande general que es la discriminación y que yo estoy convencida que la discriminación no nos conviene a nadie y que se da. Una de ellas se da a través de la educación, que ahora afortunadamente hemos logrado como país que los niños y niñas vayan parejos ya en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y lo estemos haciendo ya en la universidad. Es decir, que empiece a haber las mismas oportunidades. Lo que tenemos que lograr es el tema de que no decidan alejarse las mujeres de la educación y entonces generaron políticas públicas dirigidas a las mujeres. Hago una transferencia directa económica a la mamá siempre y cuando la hija vaya a la escuela. O hago más becas a la escuela, a las niñas, para que la niña siga la secundaria, la primaria y pase a la secundaria. Y en estos años se dieron becas a la secundaria, a la preparatoria por primera vez y por primera vez a las universidades. Hacer acciones afirmativas en favor de las niñas no es descuidar a los niños ni hacerlos a un lado, es ponerlos al parejo, porque creemos que la vida humana tiene que llevarse de hombres y mujeres y hombres, y no solo de mujeres y no solo de hombres. Me parece que en temas educativos ahí vamos trabajando y yo sí veo, a reserva que lo que digan aquí algunos de los maestros y del tecnológico, yo sí veo más parejas las generaciones, no solo en términos de asistencia, sino en lo que sueñan, en lo que piensan, en lo que deciden trabajar. Y veo más equitativas a unos y a otros. Pero sigue habiendo algunas cosas. Por ejemplo, hay más de 4 millones, 4.5 millones de hogares encabezados por mujeres. Y son mujeres que necesitan salir a trabajar. Yo soy gran promotora de que las mujeres salgan a trabajar, aunque no lo necesiten económicamente, sino por lo que aportan afuera. Pero las que son jefas de hogar necesitan ir a trabajar, además de realizarse. Y tenemos que poner las condiciones para que las mujeres salgan a trabajar. Y tenemos que suponer que si hay 4.5 familias encabezadas por mujeres, pues no podemos suponer que las mujeres se quedaron en su casa, sino que hay que poner esas condiciones para que salgan a trabajar. Y uno de los problemas que tenemos son la discriminación en materia laboral. Yo no sé si sea aquí exactamente en Juárez, pero pregúntenle a una mujer arriba de 30, de 25 en adelante, ¿cómo son sus entrevistas?
de trabajo. Unas dan pena, de verdad. Llega uno y llega la joven de 25 años y le dicen, como ya va parejo, sí estudió, sí tiene la licenciatura, sacó mejores calificaciones que el otro, pero de repente llegamos al tema personal. Ah, bueno, pero tú te vas a casar, ¿verdad? Y la de 25 años dice, desde luego, aunque traiga la invitación de boda, dice, no, yo no me voy a casar. No, dentro de poco no, para nada. O si está casada, le van a decir, ¿y tienes hijos? No. Ah, pero vas a tener hijos. Fíjense qué hábil conclusión. No, bueno, sí, señor, si estoy casada y voy a tener, y tengo 25 años y eventualmente voy a tener hijos. No lo preguntan para ver si le dan una beca al hijo, no lo preguntan para ver si pagan el bautizo, no lo preguntan para los cumpleaños. ¿Cómo le vas a hacer? Y esas preguntas, si le dicen a un chavo de 25 años, ah, pero ¿te vas a casar? Y él dice que sí. Es muy posible que a él le den el trabajo porque se va a casar. Y a ella no, porque se va a casar. Y si van a tener hijos, y si ella le dice, sí voy a tener un hijo, y voltea a ver, y al otro que quiere el mismo trabajo, le dice, sí voy a tener un hijo, de verdad el resultado es totalmente opuesto. A él le van a dar el trabajo porque va a tener un hijo. Y a ella no le van a dar el trabajo porque va a tener un hijo. Y esa es una carga cultural que traemos, que hay que hacer caer en la cuenta, que hay que decirle a un comité de recursos humanos por qué están contratando a tan pocas mujeres, no a los hombres, sino por qué están contratando a tan pocas mujeres. ¿Qué es lo que te está deteniendo para contratar? Lo mismo también les aviso, cuando se hacen conferencias y encuentros, de pronto todos los conferencistas son hombres, como si las mujeres no pudieran hablar de ciencia, no pudieran hablar de educación, no pudieran hablar de política, y de pronto aparecían todos los hombres, porque hay unas barreras culturales muy fuertes. Y si nosotros queremos que vayan parejo las mujeres y los hombres, pues tenemos que poner las condiciones. Por eso una de las tantas cosas que me gusta del tema laboral en favor de las mujeres es, por ejemplo, la ley de paternidad. De acuerdo a la ley de paternidad, de acuerdo a la iniciativa, el hombre que cuando tiene un hijo puede irse 5 días a la casa, decía 10, pero a lo mejor alguna mamá dijo, no, son rete inútiles, ponlos 5 cuando ayudan a los hijos, pero bueno, y lo pasaron de 10 a 5. Pero sí es muy importante porque equilibra de algún modo las desventajas por un lado. Y por el otro, le avisa al papá y a la mamá que la responsabilidad de un hijo no es de las mujeres, es de las mujeres y de los hombres, es de la mamá y del papá. Y no es un tema de mujeres lo de los hijos. Hay muchas, por ejemplo, en la ley laboral, que fue de 1970, algo ha cambiado el país del 70 para acá. En la ley laboral se dan 12 semanas, ¿verdad? 6 semanas antes del parto y 6 semanas después. Yo estoy segura que esa propuesta la hizo un hombre, porque cuando está uno embarazada no quiere las 6 semanas anteriores. Si me las vas a dar, las 6 semanas anteriores, mejor pásamelas a las 6 semanas siguientes y me quedo con 12 semanas, o dame la última, pero no me des las 6 semanas antes, más de 1 mes y medio, pues ni que estuviéramos enfermas. Y esta vez la iniciativa laboral, porque ya hay muchas mujeres tomando decisiones, porque hay muchas mujeres ya en la parte política, porque muchas mujeres tomando decisiones en el Congreso, pero también en la parte ejecutiva, pues ya dicen, bueno, si hay que darles 12 semanas, que la mujer decida qué semanas va a escoger, y no que a fuerza sean las 6 anteriores y las 6 posteriores. Son esos pequeños detalles que sí expresan una discriminación que vamos cargando todos y todas y que no nos conviene a nadie.
Les voy a contar una cosa que me van a entender un poco más los adultos. Hace tiempo una fundación alemana le pagaba a unas mujeres de la política ir a Alemania 5 semanas. Y bueno, yo no fui, pero yo empecé a dar los nombres de las mujeres que iban a ir, y eran 5 mujeres. Y le dije tal, tal, tal. Y de repente le dije a una, y el alemán me dijo, ¿cómo esa señora no es la que tiene 5 hijos? Sí. Ah, pues no va a poder. Y yo, ¿cómo que no va a poder? Pues solo hay que avisarle antes. No es como quizá los hombres que cierran la puerta y se van, o avisan que ahí vienen y se van. Ella solo lo tiene que planear, estamos a 2 meses, lo va a hacer. Y le dije, y además si yo tuviera 5 hijos no me iba 5 semanas, me iba como 6 meses, pero bueno. Total que por supuesto la de los 5 hijos sí se fue, y fue muy feliz. Se fue la de 5 y hubieran visto al marido perfectamente adiestrado en el tema de llevar la casa. Son otras generaciones, el marido no se le hizo cara de ¿cómo es posible que te vas a ir? Y lo único que ella sí le dejó es, pues bueno, te toca administrarte tú y sacar adelante todo lo que pasa. Esa parte de esfuerzo, de darle a las mujeres también las oportunidades y darle a los hombres también las oportunidades que se pierden se pierden familiarmente, por ejemplo, son esfuerzos que nos ayudan a ser más parejos y a sacar adelante a la sociedad solos. No solamente las mujeres, no solamente los hombres, sino hombres y mujeres. Uno de los temas es la toma de decisiones. Y me parece que en la toma de decisiones hay que dividirla en dos. Una parte es la parte pública y política, que tiene una manera de reforzarla un poquito más a la fuerza, y la privada, que es más complicada, pero bueno, si se logra puede ser mucho más sólida. En la parte pública, voy a hacer referencia, hay muchos documentos, pero entre otras la conferencia de Beijing decía, ¿cómo le hago para que haya de pronto muchas mujeres tomando decisiones? Y vinieron las cuotas, las acciones afirmativas, que ya se habían utilizado en términos de minoría social en otros países. Las mujeres no son minoría, así es que se utilizó una figura, se había utilizado para minorías, para quienes no forman un grupo de minoría. Además, de hecho, somos mayoría. Y lo que se hizo fue, de pronto, que lleguen muchas. Y por eso en los congresos, por eso hoy tenemos cifra histórica en la Cámara de Diputados y en el Senado, porque tenemos el 37% de mujeres diputadas y el 34% de mujeres senadoras. Y porque hay una acción afirmativa que dice no puede haber más del 70% de un mismo género. Y eso tiene algunas complicaciones, sí requiere de procesos estratégicos, me parece que mucho más cuidados deben estar, en algunos se fueron poco cuidados, en otros no, pero fue fundamental y es fundamental que de pronto haya muchas mujeres tomando decisiones, porque mete los temas, pues unos de mujeres, pero en realidad son de mujeres y de hombres, porque la parte de sensibilidad social no tienen por qué tenerla solo las mujeres, ni solo los hombres, desde luego. Y se trata precisamente que hay mujeres tomando decisiones en la Secretaría de Energía, que ya hubo una mujer secretaria de Energía, y que haya mujeres tomando decisiones en secretarías sociales. Hubo una mujer en la Secretaría de Desarrollo Social, bueno, dos también. Sí, se trata que tomemos las decisiones juntos, mujeres y hombres, porque los problemas políticos, los problemas de la vida de una comunidad, de un municipio, de un estado, son problemas de todos, de mujeres y de hombres. Y por eso tienen que estar mujeres y hombres ahí. Durante todo mi discurso, donde toda la plática, yo hablo así todas y todos muchas veces, porque también se decidió visibilizar más a las mujeres. Y que cuando dijéramos niños, dijéramos niñas. No se trata de hacer el ridículo del pueblo y la puebla, pero sí
decir mujeres y hombres. Y los estudiantes, las estudiantes, los alumnos, las alumnas, para visibilizar a las mujeres, para nombrarlas, porque era uno de los temas, de los problemas. Y entonces, aunque canse, sin trastocar símbolos ni formas, pero sí que sea una constante hacer esa visibilización, porque a la hora de la hora sí influye si es mujer o no influye en contra de las mujeres. En materia política, ahí tenemos ya muchas de las decisiones tomadas por mujeres. Afortunadamente también hay decisiones que eran más de hombres y que también las toman con mujeres, de mujeres y también al revés. Yo creo que ahí en materia política ahí vamos. Sí, quiero decirles que de pronto las mujeres son mucho más revisadas o calificadas, o se les exige un poquito más o se les perdona menos algunas cosas. Pero yo creo que la capacidad en la política no se mide en razón de si es hombre o es mujer, sino en razón de muchas cosas, de talento, de creatividad, de vida personal, de experiencia, es cierto, pero también de honestidad, de integridad, de dónde se han puesto los talentos y a favor de quiénes. Y hay una parte del sector público que ahí va más o menos, por lo menos lo dice un poco el tema del Senado y de la Cámara de Diputados. Todavía hay mucho que trabajar en municipios, en los estados. Y uno de los temas que hemos trabajado, y veo aquí algunas empresarias, por ejemplo Angélica, que se ha trabajado es en la parte del sector privado. Y es que ahí somos realmente una minoría en la toma de decisiones en materia económica. Y eso no le conviene a nadie, mucho menos a las empresas. Yo me he encontrado a mujeres que les cuesta, yo sé que cuesta trabajo, que cuesta mucho conseguir un empleo, pero si eres mujer arriba de 40 años, bueno, es toda una proeza. Y fíjense, arriba de los 40 años, normalmente las mujeres ya crearon a sus hijos, tienen más tiempo, es decir, por discriminarlas se pierden de alguien que tendría muchísimo más tiempo, es decir, es un absurdo, es una pésima estrategia, es de gente que no le da al intelecto lo suficiente y que la discriminación se lo nubla. Y por eso tenemos que trabajar tanto esa parte privada, porque por muchas razones culturales de repente se hacen esas discriminaciones. El otro día veíamos que las mujeres tomaban las decisiones, el 70% de las decisiones económicas de una casa, de una familia. Hasta que hubo empresas que dijeron, ¿y por qué no tengo en mi consejo directivo a alguien que represente a mi cliente más importante, que es el que decide el 70% de las cosas? Y apenas empiezan empresas a darse cuenta de ello, justamente de integrar a las mujeres en los consejos directivos. Una parte es cierto, porque podría ser, decir, pretextos para no integrar a las mujeres, no saben los que hay muchísimos. Uno de ellos es no hay mujeres, es que no las he buscado y no las encuentro. Y lo que necesitamos entonces es generar una especie de red, de que no hay mujeres. Yo les propongo algunas, varias veces en el partido al que pertenezco, lo llegué a decir, si no encuentran mujeres, avísenme. Claro que hay mujeres que quieren ser diputadas, claro que hay mujeres que quieren ser senadoras. Entonces no se hagan con que no las encuentran, lo que pasa es que no hay en esa comisión mujeres y no saben dónde andan. Y es importante que en el sector privado sí busquemos mujeres. Y sí busquemos también que las mujeres, y ahí va, se los pido a muchas de las jóvenes, que nunca dejen, primero pues que la discriminen, pero que nunca dejen que eso sea una barrera para conseguir lo que ustedes quieren. Que sepan que existe, entonces háganlo con cuidado, pero que no puede ser esa barrera, que la tienen que romper si hay barrera,
o tienen que ayudar a otras mujeres para que solitas se vaya rompiendo por el número de mujeres que empiezan a tomar decisiones. Y que si las coloca la vida y su talento en la toma de decisiones económicas privadas o públicas, sean solidarias con mujeres. Y eso le conviene, obviamente, a las mujeres, pero también a los hombres, porque caminamos más parejo, porque vamos más de la mano, porque tenemos los problemas, porque queremos solucionarlos. Y también se da un reto muy especial, que es que las mujeres, por ejemplo, uno de los temas más complicados que tenemos es que hay pocas mujeres que les gusta la ciencia, que hay pocas mujeres que les gustan las matemáticas dentro de las ingenierías. Y si les gusta a ustedes, no lo suelten, porque en la medida que haya más mujeres en la ciencia, más mujeres en la toma de decisiones de una empresa, eso correrá para todas y para todos a favor. Yo quiero también proponerles que alguna vez sí hagamos ejercicio las veces que hemos discriminado. Y encontrarán que son muchas veces, que a veces creemos que porque es maestro que porque es conferencista hombre será mejor, que porque es científico hombre será mejor, que porque es una empresa dirigida por un hombre prefiero trabajar ahí que en la otra. Y eso no nos ayuda en nada. Sé que tuvieron aquí a Gabriela Hernández, ¿no? De General Electric. Es una extraordinaria mujer, abogada, emprendedora, con todo su talento, en un lugar de hombres, y están contentos con ella como jefa, como cualquier persona, como cualquiera, pues tendrá uno relaciones buenas, relaciones malas, pero no es un asunto de si es hombre o es mujer. Hay un tema que me gusta decirles, que tenemos que siempre, no estar a la defensiva, pero sí aprender a señalar la discriminación. Y yo creo que uno de los valores que metieron el tema de mujeres, el tema de género en las discusiones, en la agenda, fue que se empezó a abrir paso a otro tema de discusiones, por ejemplo el de las personas con discapacidad, en donde la discriminación es mayor. Y si la persona con discapacidad es mujer, peor tantito. Y empezamos a meter el tema de la inclusión, de vamos juntos. Y yo estoy segura, aunque la inclusión de personas con discapacidad se debe mucho a las propias organizaciones, estoy segura que el impulso del tema de las mujeres abrió los espacios para que entrara más fuerte el tema de discapacidad y el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Y también creo que fueron sobre todo las mujeres las que metieron el tema de discapacidad y de inclusión, porque les tocó ver crecer a sus hijos con discapacidad, o cuidar de la mamá que tenía una discapacidad, o cuidar del papá que tenía una discapacidad. Y esos temas tan humanos, tan nuestros, que no son de las mujeres, sino de los hombres y las mujeres, sí fueron metidos por este rol en el que nos habían metido a las mujeres. Y yo creo que cada vez que logramos que una persona con discapacidad se incluya, cada vez que logramos que las decisiones las tomen mujeres y hombres, nos hacemos mejores como sociedad. Sé que estoy hablando en una ciudad que tiene muchas mujeres trabajando, que por la vocación que tuvo, pues las mujeres, al contrario, en gran parte eran jefas de hogar, eran contratadas, pero que eso no es solo el tema de la contratación o el tema económico lo que puede discriminar, es creer que se les puede violentar, es creer que tienen la culpa por ser violentadas, es creer que se les puede meter a la trata de personas, es creer que ellas consienten las humillaciones, es creer que se vale utilizarlas. Y esa es una discriminación que se da aun cuando económicamente se les estuviera contratando. Por eso el tema de discriminación hacia las mujeres, el tema de acción afirmativa, el tema de
de incluir a las mujeres, de hacerlas tomar decisiones, es un tema que nos hace a todos mejores. Y que en términos de sector privado, porque sé que hay una vocación en esta casa de estudios de empresarias, de empresarios, de innovación, pues el tema de mujeres es fundamental y como lo hemos decidido, lo hemos dicho, la inclusión de las mujeres es un tema de negocio, de buenos negocios. Hoy, así como no hay un partido político que se atreva a hablar contra mujeres o que se atreva a no poner un tema especial en su plataforma o en su propuesta sobre las mujeres, hoy las empresas tienen que voltear a ver a las mujeres porque si no van a perder. Hoy si quieren ganar las empresas, tienen que poner a más mujeres en los consejos de administración, en las tomas de decisiones. Hay ya muchos estudios que demuestran que las empresas que tienen a mujeres tomando decisiones están ganando mucho más. Así es que todo lo que ustedes piensen para adelante, sean incluyentes en la toma de decisiones, sean incluyentes en la conformación de una sociedad de alumnos, sean incluyentes en una banda de música, sean incluyentes en un taller, porque al fin de cuentas compartimos esta realidad. Me es imposible hacer una referencia a Juárez. Juárez es una ciudad que ha sido ejemplo, como lo dije al inicio, y que en los 3 ejes que se maneja desde el gobierno federal, combate al crimen organizado como uno de los ejes, que por muchos años se dejó de hacer, que a veces se le vincula indebidamente, exclusivamente hacia sustancias ilícitas, pero que tiene que ver también con delito de trata de personas, con delito de secuestros, y que las mujeres son víctimas además de delitos mucho más crueles, hablando aún del mismo delito, son mucho más crueles, son mucho más violentadas. También se refiere al tráfico de armas, es decir, el combate al crimen organizado no es solo un combate por el tema del tráfico de sustancias ilícitas. Es también trata de personas, es tráfico de personas, son las rutas por las que pasan las armas, por las que pasan los migrantes, es decir, sí se tiene que enfrentar porque se trata de crimen organizado. Y el otro eje es las instituciones de seguridad pública, de seguridad y de justicia. Y ahí también necesitamos que haya mujeres tomando decisiones, en las de seguridad, en las de justicia, que sí se abre más, pero que a veces hay más tendencia a que sean más jueces de lo familiar o de lo civil que mujeres en materia penal o administrativo-comercial. Y la otra es el tejido social. Y hemos aprendido a tejer las mujeres en términos de comunidad. Pero yo vi en Juárez, en este modelo de intervención de Todos Somos Juárez, a un Juárez realmente integrado. Vi a las mujeres decidiendo, vi a los hombres decidiendo, los vi pensando en Juárez, los vi soñar. Y yo estoy segura que esta ciudad tiene, en primer lugar, lo que más desearía cualquier ciudad, una enorme cantidad de jóvenes, pero que especialmente los que tienen más oportunidades representan mayor esperanza. Y cuando yo veo un Juárez que trabaja en la reconstrucción del tejido social, a jóvenes que entran al deporte, que hacen servicio social, que ponen su talento, su capacidad al servicio comunitario, que yo sé que aquí les organizan también o que ayudan a organizarse. Entonces sí veo el Juárez que todos soñamos y que en él se refleja desde luego el México que somos, que además Juárez es un mosaico de este país, pero también se ve el México que queremos y que podemos ser. Y por eso les veo a ustedes jóvenes, los veo preparándose y estoy segura que estamos hablando de un Juárez glorioso, de un gran estado y por supuesto
de un país que allá afuera ya nos empiezan a ver con tanto respeto y con tanto reconocimiento, que estoy segura que estaremos a la altura de lo que México tiene que ser en estos años. Yo quiero dar las gracias, pero quiero pedirles que hablemos estos minutos, los siguientes, lo hagamos en preguntas y respuestas. Me ha tocado, en toda mi vida he trabajado el tema de mujeres, especialmente lo he visto desde luego en estos 6 años, aunque nunca he encabezado, porque creo que aquí todas las mujeres vamos trabajando ese tema. Y también pues han tocado algunas cosas que a lo mejor les interesa a los jóvenes. Es decir, estoy abierta a que se pregunte no solo del tema de mujeres y del liderazgo de las mujeres, sino también abierta al tema del liderazgo, de lo que ustedes quieran los jóvenes, con la advertencia de que, bueno, pues si hay preguntas y hay derecho a preguntar, pues bueno, también hay derecho a responder más o menos lo que uno quiera y pueda responder. Así es que con esa paciencia pido que adelante, que me hagan las preguntas, incluso si las quieren hacer de viva voz, sobre todo los alumnos y alumnas. Muchísimas gracias.